Querida familia, continuamos con nuestro Congreso de Parejas Global. Bueno, pues traigamos al corazón sabiduría, es lo que podemos poner este momento, este tiempo que va a ser, pero muy importante, ¿no? Si en este tiempo nos corresponde exponer el tema vital, le ponemos este nombre, el lenguaje transformador. Muy bien, familia, junto con mi esposita aquí igual, pues vamos a dar inicio a este edificante tema. Sí le pido mucha atención porque es algo extremadamente necesario y muy bueno. Así es, querida familia. Bueno, vamos a continuar con este congreso tan maravilloso, tan edificante para todos. Y este tema, pues sí les vamos a pedir que pongan mucha atención porque este tema del lenguaje transformador, si nosotros ponemos ese interés y tomamos esa decisión de verdad, que nuestro lenguaje va a cambiar y eso va a ser de gran bendición para todos los campos en los que nos desenvolvemos. Así es, familia. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema, es cómo domar nuestra lengua. ¿Cómo le parece? Esto sí que me parece muy llamativo, ¿no? Sí. Cómo poder dominar este problemita que en las sociedades del mundo perecen y tienen sufrimiento por la buena lengua, ¿no? Bueno, comienzo iniciando pues en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de tal mal tesoro de su corazón saca lo malo. Bueno, porque la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Muy bien, entonces, familia, nosotros entendemos algo importante. Existen valiosas verdades en la palabra de Dios cerca de algo que parece tan inofensivo o sin trascendencia como son las palabras. Así como pueden producir descanso, consuelo, alegría, también se puede convertir en una fuente de amargura y hostilidad. Tenga cuidado con esto, ¿no? Esta exposición se llevará a comprender la gran diferencia, a ver, sí, la gran diferencia entre juzgar y discernir, dos palabras claves, juzgar y discernir, entre reprender e injuriar también. Lo importante es siempre dar un informe positivo a los demás y ver la manera más adecuada de qué, de domar la lengua. Muy bien. Así ¿Qué es. más nos puede decir? Bueno, tomando nuestra lengua, nos habla la Biblia un pasaje muy importante en Primera de Pedro 3:10 y nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. De verdad es un versículo muy profundo. Si usted quiere ser feliz en su vida, si usted quiere tener una vida buena, sana, refrene su lengua del mal. Nosotros somos capaces de derrotar a cualquier enemigo, pero nunca podremos derrotar la lengua, nuestra propia lengua. Si queremos llegar a ser hombres y mujeres espirituales, tendremos que aprender a domar nuestra lengua. Bueno, comenzando debemos decir que solo el Espíritu Santo, cuando dejamos que Él tome control de nuestras vidas, es el único que puede ayudarnos a controlar la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo que puede producir un gran impacto, ya sea para bien o ya sea para mal, según las palabras que se hablen. En Santiago 3, el versículo 5 y 9 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos.
a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Claro. Por eso es importante primero pensar para luego hablar. Claro. También es importante conocer que a través de nuestras palabras se muestra el estado de nuestro corazón. En Mateo 12:34, el Señor dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, qué tremendo. Sí, familia, lo que pasa es que la palabra es directa y nos dice las cosas que tenemos que hacer. Bueno, tenemos unas ideas básicas para domar la lengua. Importante esto. Veamos algunos aspectos claves, aspectos referentes a la lengua que nos habla la palabra de Dios para que seamos, ¿qué? Responsables con lo que hablamos. La situación que siempre tiene dificultades y problemas, ¿no? Bueno, por eso somos completamente responsables por cada palabra que digamos. Y aquí nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 12:36. Ojalá usted vaya anotando los versículos. Es muy importante y necesario, ¿no? Dice así: más os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Va a haber un juicio, por favor, y eso lo conocemos ya de antemano. Nuestra lengua nos recuerda diariamente los verdaderos pensamientos y nos motiva a purificar nuestros corazones. Purificar nuestro corazón. Este es el objetivo en este momento. En Santiago 4:8 nos dice: y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así confronta la palabra, ¿no? Sí, nos dice muy claramente. Sí. Bueno, recomendaciones también para domar la lengua. Asumir responsabilidad por cada palabra que hablamos. En Mateo 5:21-22 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense en familia, solo dice la Biblia si se enoja, si le dice a su hermano necio, es algo muy grave. ¿Cómo será tanta palabra descomedida, injuriativa que muchas veces se habla? Sí. Pedir perdón por cualquier palabra o actitud negativa. Pedir perdón es algo noble. En Mateo 5:23-24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es, qué bueno. Entonces, en este caso, domadores de la lengua. Bonita expresión esta, ¿no? Es dominar la lengua. Entonces, la mejor manera para mantener dominio sobre nuestra lengua es poder memorizar, y meditar aquellos versículos que vamos a llevar adelante, que nos llevan a tener cuidado con todo lo que hablamos. Familia, yo tengo una gran expectativa en mi corazón que todos llegamos a tener un entendimiento, pero muy claro de lo que nos habla la palabra de Dios. Bueno, evitar las palabras engañosas. Ojo a esto, cada vez que hablemos debemos tener cuidado, mucho cuidado de ser exactos y decir la verdad, siempre la verdad. En el libro de Primera de Pedro 3:10 nos dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sí. Entonces, las palabras oportunas. Cuán agradable es escuchar palabras que apaciguen nuestra ira y que calmen nuestra ansiedad en tiempos de angustia. Y Proverbios 15:1 nos dice:
La blanda respuesta quita la ira. Ojo a esto. Quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Sí, mire, qué interesante, ¿no? Claro, si usted está alterado y alguien le dice cosas más fuertes, de una vez como que se remata, ¿no? Pero si se da palabras suaves, la persona se apacigua. Examinemos 8 puntos en los que debemos pensar, según Filipenses 4:8. Nos dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire estos 8 puntos. Lo verdadero, no engaño, no mentira, lo verdadero. ¿Qué quiere decir? Lo real, lo exacto, lo honesto, lo honorable, lo justo quiere decir apropiado, lo puro, sin contaminación, lo amable, algo que traiga placer, algo placentero. De buen nombre quiere decir de estima. Virtud, excelencia en la moral. Alabanza, digno de alabanza. La clave para no ofender a Dios ni a los que nos rodean con nuestras palabras es rendir nuestra vida cada día a Dios. Que en la oración de la mañana podamos decirle a Dios, controla nuestra lengua y danos sabiduría para ser de bendición a los que nos rodean. De los labios de una vida rendida a Dios solo pueden salir palabras de bendición. Qué bien, oiga. Estamos pues ya como llenando nuestro corazón de la palabra de vida que nos da la sabiduría necesaria para seguir adelante. Bueno, veamos, diferenciando entre discernir y juzgar. Habíamos dicho al principio esta palabra, ¿no? Aquí nos dice en el libro de Romanos 2:1, por lo cual eres inescrutable, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas, pues de lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo que estamos protestando? Cuidado con eso igual. Han sido muchas las ocasiones en que hemos herido a alguien por apresurarnos a juzgar sus acciones y esto que ha ocasionado heridas, heridas en las pieles del alma y resentimientos. Además, nos advierte que cualquiera que juzgue también será juzgado. Sí. Y así lo dice la palabra, ¿no? En Mateo 7:1 y 2, seguramente nos dice aquí, sí, claro, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será pues medido. Así es la situación como se presenta en este momento, ¿no? Bueno, la Biblia nos habla de la palabra discernimiento y nos habla de la palabra juicio. ¿Qué es el discernimiento? Es discernir entre dos o más conceptos cuál es la verdad, es decir, pensar de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. En Gálatas 6:4 nos dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, discernir quién soy yo, cómo actúa yo para que pueda atreverme a juzgar a otro. Significado de la palabra juicio. Según la Biblia, juzgar es emitir un juicio de alguien sin tener elementos reales que confirmen el argumento. El Señor nos dejó una advertencia, que tengamos mucho cuidado para no juzgar a los demás. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es familia, yo creo que estamos enriqueciéndonos con este conocimiento, pues muy importante para nosotros. Bueno, vemos un discernimiento versus juicio. Dos palabras, discernimiento versus
juicio. ¿Qué pasa con el discernimiento? Bueno, aquel que discierne, ¿no? Completamente se examina primero a sí mismo, Así es. antes que juzgar a otros. Aquel que discierne, primero que hace, se cerciora de la realidad de los hechos antes de llegar o llevar una conclusión. Aquel que discierne aquel que discierne trata de dar solución a los problemas de la manera más privada. Qué bonito tener ese tipo de actitud, ¿no? Ese no es el objetivo de hacer un daño a una persona. Pues dice en el libro de Primera de Corintios 12:31, si pues examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y nos dice la palabra. Entonces, bueno, ¿qué más dice, señora Anita? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Qué pasa con el juicio? Aquel que juzga condena con rapidez a otros por los problemas visibles de ellos, pero falla en reconocer sus propios errores, que a lo mejor aún no los ha superado. Aquel que juzga se crea opiniones de lo primero que escucha, aunque sus opiniones estén fuera de la realidad. Aquel que juzga expone públicamente a aquellos a quienes condena. Esto puede hacer que otros lo condenen a él por tener el mismo problema, el orgullo, la dureza y la crítica. Aquí vamos a ver un pasaje de la Biblia que es muy contundente. En Mateo 7, del 3 al 5 nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí hay una reflexión más importante. Más grave es el pecado del que juzga que del que cometió el pecado. Qué cierto es, ¿no? Pero muy cierto, así es como usted está manifestando. Bueno, diferenciando entre reprender e injuriar, otra fase muy importante, ¿no? Claro que sí. Juicio. Ahora estamos viendo reprender versus injuriar. Así es el punto. Bueno, en segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 2 nos dice, te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas palabras del apóstol Pablo sí que son espectaculares, ¿no? Bueno, la escritura asocia la exhortación con la acción de reprender a alguien que está ofendiendo. Muy bien, una gran diferencia entre reprender e injuriar, muy diferente, porque la escritura no dice que reprendamos al hermano que comete una ofensa, pero hay algunos que en vez de reprender injurian. Y esto pues no es legal, ¿no es cierto? No puede ser algo que agrade. Entonces la injuria es una ofensa tan seria que si un cristiano persiste en hacerlo, se expone a ser rechazado por los demás. Por favor, tengamos en consideración estos puntos importantísimos que estamos compartiendo en este tiempo, que tenemos una expectativa muy linda, ¿no? Sí. Que Papá Dios está con nosotros. Bueno, veamos el significado de la palabra reprender. Es corregir a alguien por el error que cometió. Reprender es convencerle a la persona que deje ese error, es querer ayudarle. A continuación, veremos claramente las características de quien reprende y de quien
injuria. Veamos algunas características entonces de quien reprende. Aquel que reprende tiene el objetivo básico de restaurar a un ofensor por medio de la exhortación. Aquel que reprende combina el amor con la verdad cuando está corrigiendo a un hermano. Amor sin verdad no existe. Aquel que reprende está consciente que debe tener cuidado de no ofender, porque tampoco él es perfecto. En Lucas 17:3 nos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. En general, familia, sí está permitido el reprender a alguien, pero siempre con el objetivo de ayudarle, de hacerle recapacitar que está errado y que debe cambiar. Ese es el objetivo de reprender. Bueno, veamos pues el siguiente concepto que es muy importante. Bueno, como todo este momento está pues importante, ¿no? Veamos ahora las características de quien injuria. Vamos a ver, aquel que injuria tiene el objetivo básico de exhibir a aquel que ha juzgado. Suena un poquito difícil, ¿no? Bueno, aquel que injuria rechaza todo apoyo para con el que ha juzgado. Y aquel que injuria no tiene ningún control por difamar, se ha vuelto insensible. A las luz de esto que dice el libro de Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ustedes conocen ese pasaje, este acontecimiento en el Señor en la cruz. Y bueno, ahí se ve también pues un malhechor, el propio amiguito pues sí le exhortó en ese momento, ¿no? Entonces, como conclusión podríamos decir que la motivación básica para reprender debe de ser la de restaurar al ofensor. Este es el objetivo, de restaurar al ofensor y no la de acusarle, ¿no? Cuando esto se manifiesta claramente en nuestras relaciones con los demás, siempre lograremos un cambio en nuestros seres amados, pues ellos darán cuenta a nuestras intenciones. Nuestras intenciones son de ayudarle con amor y no ofendiéndoles, ¿ya? Entonces tengamos cuidado, familia querida, cuando hablamos, si hay problemas, debemos ¿qué? Reprender para ayudar al ofensor y no injuriar, porque lo que hacemos es hacernos daño. Mira, por eso, vamos con estos puntos que son importantes para cada uno de nosotros y con eso tenemos principios y bases para cambiar de actitudes. Bueno, hay un método, diríamos, muy oportuno y es crear un proyecto vital para domar la lengua. En Santiago 3:2 nos dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si queremos lograr controlar la lengua, debemos decirle a un amigo o compañero o familiar que nos ayude a alcanzar esa meta. Es tan fuerte el hábito de hablar mal, injuriar, criticar, juzgar, que puede haberse convertido ya en un estilo de vida. La persona ya no puede controlar, todo el tiempo juzga, todo el tiempo critica, y bueno, hemos oído en familias que uno de los miembros expone y dice, ya no aguanto más a mi esposo, ya no aguanto más a mi esposo, porque solamente está hablando mal de los demás. Bueno, y la persona puede querer tener buenas intenciones de querer cambiar,
pero necesita ayuda. De lo contrario, todas estas intenciones de querer cambiar, pues quedarán en el aire o quedarán enterrados ahí. El domar la lengua es una de las tareas más delicadas que no podemos dejar de lado, porque imagínense, afecta nuestra propia vida, afecta la comunión con Dios, afecta a las personas que ofendemos, ¿no? Con nuestro lenguaje. La Biblia nos exhorta en Santiago 1:26 y nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Esto es demasiado fuerte. Mire, que si usted se cree cristiano, que si se cree que tiene una religión, pero no refrena su lengua, no le sirve la religión. Usted no es parte de una religión. Usted no puede llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Santiago, si alguno se cree religioso, ¿no? Y no refrena la lengua, pues vana es la religión que tenga. En Santiago 3:2 nos dice que si controlamos la lengua, controlamos todo el cuerpo. En alguna ocasión yo oí hablar a un predicador que me impresionó, me erizó, porque él decía que en lo que se habla está el control de todo el cuerpo, porque todo el cuerpo puede afectarse por la lengua, como dice en Proverbios, ¿no? El poder del bien para bendecir está en la lengua, o el poder del mal que puede contaminarnos también está en la lengua. El controlar la lengua es un proyecto vital para todos los que queremos mantener excelentes relaciones con los demás y honrar a Dios con nuestra lengua. Veamos entonces cómo un padre de familia aplicó este convenio o contrato. Sería interesante que usted en su casa le diga, o sea, yo decirle a mi esposo: ayúdame a controlar la lengua porque no te quiero ofender. O que él me diga, al revés, sí, y que bueno, todos hagamos ese empeño de hablar cosas buenas que no nos afecte. Veamos entonces el testimonio real de un padre de familia, ¿no? Familia cristiana, lógicamente, hizo el siguiente acuerdo. Era dar siempre un buen informe de todos los miembros de la familia. ¡Qué hermoso! Bueno, en esta familia nadie vamos a hablar mal. Vamos a tratar de hablar positivamente, si es que hay algo que hay que hablar, lógicamente, pero con el fin de ayudar. Era dar siempre un buen informe de todos los miembros de la familia y consistía en firmar un convenio o contrato, en firmar, ¿no? El mismo que estaría basado en obedecer lo que Dios establece en la Biblia. No es que estamos haciéndolo por capricho, sino por querer obedecer, por principios, exacto, lo que Dios establece. Y Él les dijo: yo necesito esto para protegerlos de cosas que yo pueda decir y que les haga daño. Mire qué nobleza de este hombre. Yo necesito que me ayuden porque yo no quiero ofenderles. Y todos firmaron el acuerdo, viendo esa nobleza del padre de familia. Todos estuvieron de acuerdo y dijeron: sí, estamos de acuerdo en controlar la lengua y no hablar mal de nosotros en la familia. Este convenio o contrato también se lo puede hacer, lógicamente, en un ministerio, o en una célula con discípulos, o también en una oficina donde hay mucho chisme y cuento, ¿no? Se lo puede hacer y sí dar resultado. Este convenio no debe ser obligado, eso sí, no debe ser obligado. Debe ser algo libre y voluntario. Todos los miembros de la familia se ponen de acuerdo, qué bonito.
¿no? Entonces, los beneficios que traería este convenio son muy importantes. Dejarían como herencia a sus hijos, ¿no? Un lenguaje de bendición, un lenguaje positivo, porque como las herencias siguen, los hijos oyen a los padres y ellos también se vuelven igual, ¿no? Entonces, los hijos, los nietos, los bisnietos, todos tendrían un lenguaje de bendición, como dice el título, un lenguaje transformador. Muy bien. Cada situación en que ellos tengan que opinar les enseñaría a ser más reales y auténticos, ¿no? A decir la verdad, tendrían un mayor aprecio y respeto de los unos por los otros. Qué bonito, ¿verdad? Tener una disposición en hacer esto que estamos compartiendo. Pues sí, en nuestras mentes debe estar siempre pendiente este convenio antes de que surja alguna O sea, es un control. Y claro, estamos haciendo un pacto, ¿no? En este Bueno, caso. ya es como Entonces, dice con mi esposo, ¿no? Ya quedamos, ya no vaya ni yo ni tú a decir una palabra de esto. así es, así es. En nuestras mentes decíamos debe estar siempre pendientes de convenio. Debemos cumplir con lo que ya hemos propuesto. No dejarse el olvido, ¿no? Esta situación. Tenemos una responsabilidad ante Papá Dios, ante Dios, y una gran responsabilidad por cada una de las palabras que hablamos. Eso hemos estado viendo en este momento, ¿no? Somos conscientes del daño que podemos hacer con una lengua no domada. Este también vimos, ¿no? ¿Cómo se doma la lengua? Por favor, ser conscientes que siempre tenemos que dar un buen informe. Qué bonito recibir una buena noticia y no ser esa noticia terrible. Bueno, sabemos también que las recompensas serán muy gratificantes. Entonces sí, papito Dios nunca se queda con nada, siempre devuelve en un amor, el amor que le caracteriza, ¿no? De darte la sabiduría que necesitamos. Bueno, ya de manera general, debemos estar dispuestos también a pedir perdón a quien hayamos ofendido con nuestra lengua, porque muchas veces en la misma familia, el padre de familia pudo ofender a la esposa, a los hijos, y es como que nada ha hecho, y no hay un reconocimiento, un arrepentimiento, y muchas mujeres han expresado eso. Mi esposo nunca pide perdón, ¿no? Y eso no está bien. Los hijos igual han expresado. Nuestros padres nos han ofendido, pero nunca nos han pedido perdón. Entonces, no solo es necesario pedir perdón al que hayamos ofendido con nuestras palabras, sino también de quien hemos hablado mal. A veces te puedo estar en grupo y hablar mal, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que ir y pedir perdón, discúlpame, fulanita, fulanito, yo hablé mal de ti y quiero que me perdones porque no debía haberlo hecho. Entonces, pedir perdón a aquel de quien hemos hablado es mucho más difícil. Entonces, es mejor no hablar mal. Imagínese, para no tener luego que ir y pedir perdón. Porque bueno, eso dice la Biblia, que tienes que ir y pedir perdón, pero si eso va a ser complicado para nosotros, preferible evitar el hablar mal de los demás o de injuriar a alguna persona porque le va a tocar ir a pedir perdón. Y eso va a ser mucho más difícil. ¿No es cierto? La clave del proyecto vital para domar nuestra lengua tiene que ver con el propósito de hablar bien de los demás, de dar un buen informe de quienes nos rodean o de las personas con las que nos estamos relacionando. Todo esto será posible cuando nos dejemos controlar
por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí. Que es el que debe guiar nuestras vidas, porque solo Él, ¿no? Es el único que nos puede ayudar a controlar la lengua. Y como testimonio les comento de un caso que se hablaba de la lengua y una X señora que está viajando, ¿no? Y se encuentra con una amiga. Esta señora estaba divorciada y la amiga le dice, pero esta señora había hecho ya un convenio de no hablar ya del problema suyo, más su divorcio y todo. Pero la amiga le insistía, queriendo que le cuente, le decía, bueno, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo fue todo eso? Y esta mujer tuvo la valentía de acordarse que hizo un convenio y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname, pero no te puedo explicar porque yo hice un convenio de no hablar mal de mi ex esposo. Y bueno, se acaba porque también el recordar otra vez todo puede afectarle a la persona. Volver a estar contando la herida, contando las cosas que se vivieron, y es mejor, como dice la palabra de Dios en Isaías, ¿no? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo que yo he podido ver es que en un matrimonio donde se han herido anteriormente, sea por adulterio, sea por injurias o por palabras descomedidas, ¿no? Y ahora ellos ya no tienen ese problema. Ahora ellos ya no hablan cosas tan hirientes y tampoco hay adulterios ni engaños, pero como fue una obra de Satanás, él sí le quiere volver a recordar. Y las peleas ya no son por lo que ahora viven, sino por lo que vivieron en el pasado. Por eso, familia, también es importante, como siempre dice mi esposo, el pasado es un cheque cancelado. Ya no lo podemos estar refrenando este rato. Otra vez todo lo que me hiciste, como les contábamos, que tratábamos el caso de un matrimonio donde nos contaban cosas que se habían hecho terribles y nosotros ahí expectantes y bueno, ¿cuándo fue que les pasó eso? Yo creía que era en esta semana, hace un mes, no, hace 30 años. Imagínense, y ellos lo tenían como algo fresco, como algo, sí. Entonces, bueno, familia linda, qué interesante toda esta temática. Muy bien, creo que podemos dar una aplicación muy importante en este momento. Sé que usted ha tomado mucha atención y le felicito, porque todos tenemos que aprender. Recordar es aprender, no es volver a vivir. Aprender las cosas buenas que Papá Dios nos tiene. Recordemos que Dios, nuestro Dios maravilloso, quiere misericordia y una manera de manifestar misericordia hacia los demás es que ayudándolos a enfrentar sus debilidades. Realmente las personas que más amamos son las que reciben el maltrato de nuestras palabras. ¿No es cierto? Sí le ha pasado, ¿verdad? Y en muchos casos la sinceridad se vuelve un acto de crueldad, porque les comunicamos nuestro sentir de manera brusca. El amor necesariamente nos lleva a procurar el bien de los otros. Por eso, hablar la verdad con sabiduría es un acto de amor que produce agradecimiento de parte de quienes nos escuchan. Miriam, si ha habido ofensas a través de la lengua en el matrimonio, cualquier eventualidad en la cotidiana vida, en la familiar, en el trabajo, en la vecindad, en la iglesia, reconozcamos y pidamos perdón. Eso es de los valientes, ¿verdad? Pidamos perdón. Es justo y necesario.
quitar, remover toda esa situación. Porque usted cuando perdona, libera a la persona y que fue la que le hizo el daño y libera a usted. Luego pues tenemos esa maravillosa oportunidad en este tiempo de aprender a perdonar. Bueno, familia linda, bueno, pues vamos en este momentito a hacer una oración. Me invito a la esposita que nos... Qué hermoso, familia, el compartir todos estos principios de vida. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana por este tema tan edificante para nuestras vidas, Señor. Tener un lenguaje que transforme vidas, un lenguaje transformador, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado todo, Padre, todo listo en tu palabra para que controlemos la lengua, Señor. Sí, tenemos que controlarla porque algún día vamos a dar cuenta de todas las palabras ociosas o descomedidas que hayamos hablado. Señor, toma el control de nuestra lengua para que nosotros siempre hablemos palabras de bien, palabras en donde apliquemos el discernimiento de primero saber quiénes somos, Señor, para que no juzguemos, para que no nos atrevamos a hablar mal de los demás. También, Señor, es tan importante el poder ayudar a la gente con esa palabra clave, reprender, que quiere decir que ayudemos. Tu palabra nos habla de que reprendamos a la gente y no que le injuriemos a la gente. Gracias, bendito Dios. Permítenos tomar en serio esta responsabilidad, Señor, de poder controlar la lengua, porque dice tu palabra, nos da promesa de que tendremos una vida maravillosa si nosotros controlamos nuestra lengua. Gracias, bendito Dios, por cada uno de estos matrimonios o por cada personita que ha asistido a nuestro Congreso Global de Parejas. Gracias, bendito Dios, estamos muy agradecidos y queremos seguirte orando para recibir tu bendición. Sí, Señor, esta bendición, tú que la conoces, el poder compartir con todas estas personitas, estos matrimonios, estos principios espirituales que hemos puesto en el corazón de cada uno de ellos, con el propósito, el anhelo, el objetivo, Señor, de que todos tomen en consideración estos sencillas palabras que colocamos en el corazón de cada vida que está aquí presente, Señor, escuchando y mirando este tiempo especial que tú has permitido, Señor, para que todos tengamos el camino, la verdad de la vida permanentemente en nosotros, viviendo conforme a la voluntad tuya, bendito Padre, porque agradable y perfecta es tu voluntad, y tú pones ante el querer como el hacer, y estamos con esta expectativa de que estamos llegando, Señor, a la necesidad de cada uno de estos matrimonios que están aquí presentes, y personitas también que se han agregado. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora que tu bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y del Santo Espíritu de Dios que mora en tu vida, oramos en acción de gracias por este tiempo especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia linda, no se vayan a retirar, que vamos a trabajar unos talleres maravillosos. Claro que sí, ahí vamos a sacar muchas cosas importantes de los mismos temas que hemos compartido con ustedes. Hasta un ratito, que Dios les bendiga, seguimos adelante.